los canales para llegar a otros sitios que donde están los receptores. Aquí hay una transmisión neuronal. Fíjense que aquí la importancia es, hay una señalización, cierto, no hay contacto, cierto, pero finalmente el mensaje que está llevando esta fibra nerviosa tiene que ser ejecutada en este órgano efector. Pero la única forma que puede ocurrir eso, que estas vesículas lleguen hasta esta zona efectora. Si no llegan a esta zona efectora, lamentablemente no hay efecto. Puedo tener alta descarga de acetilcolina y no voy a tener efecto. Entonces, esto de aquí tiene que ver justamente con los receptores de acetilcolina. Esto siempre está en asociación de proteínas que forman canales. Los canales de calcio son importantes. Sus receptores de acetilcolina, que también son proteínas, que me van a permitir que esto ocurra. Esto mismo yo lo puedo observar cuando hablo de los receptores nicotínicos, que finalmente están asociadas a cinco subunidades diferentes. Cuando se unen las dos subunidades alfa, es ahí donde ocurre el canal para que salga sodio, para que ingrese el potasio y salga el sodio. Esto son los llamados canales nicotínicos de la acetilcolina, pero finalmente su flujo está en esa direccionalidad. Este concepto ustedes ya lo conocen, que es una célula endocrina, que es una célula paracrina, las células autocrinas, ya conocen cómo es su mecanismo. Este gráfico nos va a ayudar muchísimo a ilustrar y grabar más los conceptos. Esta es la molécula de acetilcolina, la GABA, que es el neurotransmisor depresor, la adrenalina, que ustedes ya lo conocen como catecolaminas. Aquí vuelvo a recordarles que hemos tenido muchas hormonas que finalmente tienen una naturaleza totalmente diferente a la naturaleza proteica. Estos, por ejemplo, me van a generar un grupo de hormonas, como por ejemplo las prostaglandinas, que se están originando de acá, de este ácido araquidónico. Pero también esto de aquí tiene un efecto en diferentes células. O sea, esto no se produce en la membrana celular, porque ahí está su alta dosis de ácido araquidónico, pero finalmente es trasladado a través de la sangre buscando su órgano efector. Y esto, les explicaba en la clase anterior, hay que tener muchísimo cuidado de no usar los AINES, porque los AINES que finalmente usamos bloquean a la enzima que se llama la ciclooxigenasa. Esta enzima llamada ciclooxigenasa es bloqueada por los AINES, y al ser bloqueada por los AINES ya no tengo prostaglandinas, y si no tengo prostaglandinas no hay vasodilatación de muchos órganos, dentro de ellos el riñón. Por consiguiente, el flujo sanguíneo decrece. Eso, en una persona que ya tiene insuficiencia renal, complica su insuficiencia renal. En el caso de estos abuelitos, yo debo usar, hay dos tipos de enzimas de ciclooxigenasa, el COX-1 y el COX-2. El COX-2 generalmente es el más recomendado, los inhibidores del COX-2, para que no afecten la formación de prostaglandina. Yo inhibo la ciclooxigenasa 2, pues no voy a afectar las prostaglandinas. Pero si utilizo un inhibidor indistinto para el COX-1 y COX-2, voy a tener riesgos de que mi prostaglandina esté cada vez más depletada y mi vasodilatación esté afectada y comprometida. Ustedes saben que los receptores de superficie celular están asociados a este tipo de moléculas. Las que tienen señalización esteroidea generalmente van a estar en el citoplasma o están en el núcleo, son receptores asociados a este tipo de eventos. Y hemos recordado un poquito el origen de todas estas hormonas. Hemos visto que el cortisol, la aldosterona, vitamina D3 y todo esto de acá, es cierto, esto de acá, estos provienen de aquí, del colesterol, ¿no? Y incluyendo este tipo de moléculas que finalmente proviene de los ácidos, de los retinoles, que finalmente van a tener carácter hormonal cuando se trata de ácido retinólico. Esto de acá es la hormona, esta de acá no es hormona, pero yo necesito que tenga un componente diferente para que tenga actividad hormonal. Y para tratar de ilustrarnos esto de aquí, vamos a tener receptores con actividad de tirosina quinasa. Van a haber hormonas que finalmente van a asociarse a este tipo de receptores, como en este caso el factor de crecimiento, van a tener unos dominios internos, van a generar
su señalización interna, pero utilizando este recurso de acá, de activación de la tiroidina quinasa. Hay otros que van a actuar sobre estos receptores JAK-STAT, ¿no? Que finalmente, por ejemplo, una citoquina tiene interacción con estos y estas moléculas proteicas que están dentro van a señalar una secuenciación de eventos para producir una señal interna. Hay otros que van a actuar sobre este tipo de receptores que tienen actividad serina, tiroidina sinasa, como por ejemplo este tipo de dímeros que van a generar una señalización interna diferente. Esto de acá me está diciendo a todos nosotros que no todas las proteínas van a actuar sobre receptores semejantes. Y cada receptor semejante, pero cada receptor va a tener una forma de señalización interna que los diferencie, ¿no? Esto activando este de acá, la tirosina quinasa, estos receptores JAK-STAT y otro de acá asociados a la serina tiroidina sinasa. Hay moléculas que también nos van a permitir asociar la inducción en relación a proteínas acopladas a proteína G, ¿no? Y sabemos muy bien que estos tienen características de sus cadenas, finalmente ingresan repetidamente de la membrana y regresan a la membrana, y estos son llamados receptores heptahelicoidales. Las características es que estos están asociadas a proteína G, y esta asociación a proteína G me desencadena acciones para generar segundos mensajeros como el AMP, el diacilglicerol, el fosfoinositol, todos ellos que son segundos mensajeros que van a llevar información hacia dónde, hacia el núcleo de las células. La unión del factor de crecimiento y su proceso de dimerización, aquí está asociada a la tirosina quinasa, ¿cierto? El factor de crecimiento, muy bien, esto va a acoplar a un grupo de proteínas. El objetivo es también activar a zonas de GTP para que finalmente utilicen una vía para que se una al RAS o al RAF, el inicio de una vía intrínseca. Vamos viendo, cuando vamos a ver un poquito de oncología, vamos a recordar esto más. Y aquí estamos viendo una vía importante que es de la generación de moléculas de señalización a través del fosfoinositol. Ustedes ven acá la membrana celular, tengo acá el fosfoinositol, y ustedes observan esta molécula de acá, sinasas asociadas, y partiendo de esto de acá, porque yo tengo fosfatos acá, tengo esto de aquí que es el 4,5-bifosfonato inositol, tengo el diacilglicerol, que es otra molécula que también forma parte de la estructura de segundos mensajeros, y todos estos de acá conforman esta secuencia de segundos mensajeros. Todo este va ¿a dónde? Hacia la zona nuclear. La insulina, receptores de la insulina. Tengo acá la insulina, las cadenas alfa, las cadenas beta que me van a permitir generar esta asociación. Ustedes van viendo aquí hay muchas proteínas que están asociadas en este proceso, y voy a tener el fosfoinositol, sinasa del fosfoinositol, que me hace permitir a mí interactuar con esto. Y qué interesante es esta interacción, doctores, porque finalmente esta interacción de acá es la que me va a permitir, acá no está la lámina, me va a permitir que aquí los GLUT4 empiecen a migrar hacia la zona de la membrana celular, porque los GLUT4 están interiorizados. Pero esta señalización de insulina con receptor, cuando el receptor está en condiciones óptimas, la insulina está en condiciones óptimas, va a generar una señalización interna para que ocurra la externalización de los GLUT4 y se sometan a la superficie, a la membrana celular. Eso va a permitir que la glucosa que está acá ingrese en esa dirección. Y aquí estamos viendo la serie de eventos asociados a la formación de estos dominios, cuyo objetivo es generar una proteína quinasa activa que me va a permitir interrelacionar esta zona de acá con la zona de los... antes veíamos los dedos vecinos, que era una fracción de una proteína que se enganchaba dentro de la molécula de ADN. Esto forma de una manera semejante esos huevos. Este gráfico ya lo conocemos,
la activación de estos receptores asociados al JAK por citoquinas. Finalmente aparecen la fosforilación en relación a los CAT. Tengo los SAT, que es la otra secuencia de procesos de dimerización que va ocurriendo aquí, y finalmente estos se transforman en los eventos asociados a segundas mensajeros, que son también receptores. El factor de crecimiento también me va a generar algo parecido, ¿no? Donde hay asociación a receptor tipo 2 de la fosforilina receptor tipo 2, que también me va a generar estas modulaciones activando el tipo 1 y generando estos complejos que objetivamente llevan a la zona nuclear. Cada uno de estos eventos que estamos graficándolos, en este caso, están asociadas a proteína G. La proteína G tiene 3 fracciones importantes: alfa, beta, delta, y es justamente esta acción de la fracción alfa que va a iniciar la cascada de reacciones para que ocurra que la adenosiclasa empiece su proceso y empiece a generar estas moléculas cíclicas que van a ser segundos mensajeros. Adenosiclasa, GTP, se produce el AMP cíclico, y este AMP cíclico se internaliza para que finalmente se genere la acción de la célula a nivel nuclear. Lo mismo va a ocurrir con esta expresión, la adenosiclasa, GP, voy generando la fosfodiesterasa, finalmente se forma AMP cíclico, tengo el ATP, y fíjense acá cómo es el proceso de ciclación, ATP, y acá tengo el AMP. ¿Qué se ha eliminado acá? Se ha eliminado 2 fosfatos, se eliminó 2 fosfatos, tengo la misma base nitrogenada, tengo el azúcar, pero este azúcar se ha ciclado en la posición 3', 5'. Acá ha ocurrido una ciclación, por eso se llama AMP cíclico. 3', 5' AMP cíclico. Y esto, por acción de una enzima, se libera esta ciclación y aparece como 5 AMP cíclico, que este de acá ya no tiene función de segundo mensajero. Si vemos, va a haber una serie de estímulos, terminaciones, va a haber una liberación, degradación. El mensajero lleva ese mensaje, pero también se puede degradar. Finalmente llega al receptor, el receptor sigue una secuencia de reacciones, se genera un segundo mensajero y va a ocurrir la respuesta. Generalmente los segundos mensajeros van a ser degradados por las fosfodiesterasas. Vamos a ver un poco sobre la biología del cáncer, cosas que debemos más o menos recordarlo en algunos eventos. Yo tengo acá mis células normales, perfecto. Estas células normales, en algún momento aparece un cambio de una célula y esta célula empieza a proliferar de manera sostenida. Y voy observando que cada vez prolifera más, afectando a las células normales. Inicialmente era 1 y esta de acá, multiplicación, es tan sostenida que empieza a despoblar a las células normales y se apodera a la zona de control. Y esta zona de control finalmente puede migrar a los vasos sanguíneos generando metástasis. Sabemos muy bien que todo esto de acá está asociado en determinadas zonas genómicas de los cromosomas. Se han identificado muchos llamados protoncogenes. Esos protoncogenes identificados que normalmente funcionan de manera extraordinaria en la vida embrionaria. Gracias a eso el proceso de multiplicación celular es sumamente acelerado, pero como mecanismo de autocontrol van pasando los meses y el mecanismo empieza a ser suprimido. Se va suprimiendo de tal forma que sale el recién nacido ya con una carga casi suprimida de los llamados protoncogenes. Y su velocidad de crecimiento empieza a enlentecerse de manera acelerada. No es lo mismo. Ustedes, fíjense, 12 semanas de embarazo, a las 12 semanas de embarazo, yo ya puedo palpar el útero, porque ya pasó y está por encima de la síntesis pública a las 12 semanas. Eso quiere decir, en 12 semanas ha habido una multiplicación pero sumamente acelerada, y de ahí la multiplicación empieza a decrecer, ya no es la misma intensidad. Por eso que van a pasar 28 semanas más para que ese bebito pueda salir, llegando a las 40 semanas. Pero esa velocidad de crecimiento ha venido decreciendo. Por eso que el mayor riesgo de que una mujer se someta a una radiación es justamente en esas primeras semanas.
porque la velocidad de multiplicación es tan acelerada que justamente daña a una célula totipotencial y ese daño se está reproduciendo en todas las células. En todas las células. Yo tengo una mami que necesita una urgente radiografía a los 9 meses, yo le tomo a los 9 meses. Porque su velocidad de crecimiento de la célula es casi tan pobre que no me va a afectar para probable mutación. Entonces, por esa razón, ustedes van a ver un aviso grandazo en la sala de rayos X y dice, si está embarazada, avise. ¿No? Pero obviamente muchas personas no llevan su control y piensan que es un atraso, como siempre lo han tenido, pero no es un atraso, es una realidad. Está embarazada. El asunto es que se expuso a la radiación y obviamente ese producto se ha expuesto a una radiación y el riesgo de mutagénesis se salva. Entonces todo eso de ahí está aquí, perfecto. Aquí voy a empezar a hablar sobre algunas sustancias como el dimetilnitrasamida. Esto de aquí, doctores, son muchas sustancias que son oncológicas, que han sido demostradas que tienen acción mutagénica del ADN. ¿Y en qué circunstancias lo encuentro? ¿Esto me va a producir daño del ADN? Claro que sí, como cualquier daño que ocurre es asociada a una mutación. Ustedes observen aquí, por ejemplo, una radiación o cancerígeno químico. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a afectar una fracción de mi ADN. Y esa fracción de mi ADN, finalmente, cuando se expresa, ya no se va a expresar en condiciones habituales. Y si no se expresa en condiciones habituales, quiere decir que mi proteína va a ser una proteína defectuosa. Si yo tengo proteína defectuosa, ya tengo un factor de riesgo. Porque esa proteína defectuosa puede ser una proteína que me va a estimular ¿a quién? A aquellos genes protoncogénicos que han sido silenciados. ¿No? Normalmente mi vida normal está silenciada. Finalmente ya no tengo ninguna necesidad de acelerar el crecimiento de muchas células. Pero finalmente yo tengo una proteína defectuosa que finalmente se produjo por radiaciones o cosas. Esa proteína defectuosa desplaza al operador que está bloqueando a mi protoncogén y lo expresa. Y al expresarle empieza la ARN polimerasa empieza a sintetizar de manera acelerada y eso es un protoncogén que está haciendo, produciendo proteínas para que las células empiecen a multiplicarse de manera desordenada y acelerada. Pero ¿qué lo originó? Una radiación o una mutación química. Esto de aquí, por ejemplo, el factor de crecimiento que está asociado a proteína G para inducir una respuesta a nivel de un gen. Aquí que me está diciendo factor de crecimiento. Quiere decir que es un factor que estimula ¿qué cosa? Que las células se dividan. Crecimiento. Para crecer debo dividirme. No es que la célula se hace más grande, sino que debe dividirse. Es un factor de crecimiento. Este es un factor que me va a favorecer el proceso de expresión. Pero este factor de crecimiento que me favorece de manera desmedida o por efectos afectados que puede tener en su estructura, me está activando de manera sostenida, esto me va a llevar a una cascada de eventos donde las células se están multiplicando desordenadamente. Y ese desorden es la que genera el asunto llamado tumor oncogénico. Voy a tener muchos genes asociados que tienen y han sido reconocidos. Por ejemplo, los genes RAS han sido reconocidos en la proliferación celular. Entonces, cuando se activa este gen RAS, al final voy a tener sí o sí inducción de estos genes como el MYC y el FOS y finalmente se genera proliferación celular. Entonces, estamos frente a las posibilidades. Yo tengo un RAS que se activó en RAFAC, se genera una serie de proteínas intermediarias, pero finalmente, ¿qué está generando? Estos genes de inducción, como el MYC y el FOS. Y esto de acá me está generando proliferación celular. Y eso está pasando en nuestro cerebro. Todo esto de acá tiene que ver con ¿qué? Con el ciclo celular. ¿No? Y ustedes recuerdan muy bien que el ciclo celular tiene una parte que es donde se divide, que es mitosis, y tiene una interfase donde hay un G1, G0 y G2. Aquí en esta partecita está el G0 para aquellas células que están en periodo digitotécnico, como el caso de las ovogonias, que finalmente salen, nacen con el bebito, se detiene su etapa de duplicación de su ADN en profase de la primera meiosis, ahí se queda y
no vuelve a seguir su proceso hasta llegar a qué edad, hasta los 12 años, 11 años, 10 años, dependiendo del influjo hormonal hipotalámico, ¿no? Pero esta es una fase sub-0 que normalmente está en muchas ovogonias que están en ese periodo de latencia. Yo puedo tener ovogonias que recién van a empezar su proceso de diferenciación y división a los 45 años, o 50 años, que es su última ovogonia que está una larga espera. Son 45 años de espera para empezar a duplicarse. Entonces ahí vienen justamente los riesgos que establecen los biólogos para decir, tanta influencia ha recibido esa ovogonia durante sus 50 años o 45 años que puede existir el riesgo de que ella tenga daño estructural. Y por eso es que hay un embarazo y los riesgos de alteraciones en el producto siempre son más altos. No significa que lo va a hacer, pero el riesgo incrementa, el riesgo aumenta. Entonces, esto es la cascada de ciclinas que se van a presentar para que finalmente ocurra la progresión del ciclo celular. Estos son una serie de proteínas que se van sumando en los eventos, pero el objetivo, ¿qué cosa es? Progresión del ciclo celular. Las células van a tener una serie de genes que pueden ser normales o defectuosos dependiendo de las características. Finalmente, yo tengo genes normales, pero por efectos mutacionales voy a tener un gen alterado. Esto de acá va a condicionar a que el gen RB funcional esté en una secuenciación inicial alterada, pero en una secuenciación posterior se altera sus cromátidos homólogos y al final voy a tener la aparición del retinoblastoma. ¿Qué pasó ahí? El gen RB del retinoblastoma finalmente mutó. Y mutó de tal forma que me generó una patología oncológica que es el retinoblastoma. Entonces, esos son casos que están asociados a este tipo de mutaciones. Puede ocurrir de manera tal que puede ser evidenciado en los hijos. Existe lo que se llama retinoblastoma familiar como factores herenciales. Ustedes observen acá la luz ultravioleta, efecto químico. Y fíjense, ¿saben? Daño en el ADN. Fíjense, doctores, qué importante es esta proteína P53. Esta proteína P53 es la proteína que me permite establecer cómo está mi ADN y verificar si el ADN se está duplicando y se mantiene el control de calidad. Si en alguna parte del ADN ha habido alguna falla, esta proteína P53 es la que se va a encargar de corregir esa falla. Cuando la falla es muy grande, en ambas, la proteína P53 va a iniciar una cascada de eventos para que ocurra lo que se llama la apoptosis intrínseca. Entonces la célula va a accionar una serie de cascadas de proteínas para que la célula se destruya, porque los defectos son tan grandes que si sigue el proceso de duplicación, carambas, con toda seguridad vamos a tener un cúmulo de células tan importantes que van a ser defectuosas y con toda seguridad que probablemente van a empezar a dañar el órgano que lo alberga. Entonces resulta siendo importante esta proteína en este proceso de mantener el código de información de lo más indemne posible. Estos son esquemas que también me van haciendo mención cómo es la señalización para un órgano blanco en particular. Ustedes saben muy bien qué importante son estas moléculas, cateninas y caderinas, para explicar el proceso de ¿qué? El proceso de metástasis. Si yo tengo una célula y otra célula, estas células van a tener que unirse bajo alguna forma. Si estas células están multiplicándose aceleradamente, la pregunta que les hago, ¿qué diferencia a un tumor benigno de un tumor maligno? ¿Perdón? El benigno no hace metástasis, es correcto. La pregunta es, ¿por qué no hace metástasis? ¿Por qué?
no hace metástasis de autores por esto, por las cadeninas. ¿Qué cosas son las cadeninas? Son moléculas. Esta célula está creciendo desordenadamente, se sigue multiplicando, pero aquí lo tiene unido, lo tiene junto, están juntos, no se separan, porque las cadeninas están presentes. Pero cuando el gen de la cadenina está afectado, pues empieza a crece, pero cada vez se van separando más, y como se separan, eso pasa a la circulación y empieza a irse a cualquier parte. Hace su tour y dice, le gustó el páncreas, se queda ahí, le gustó, no sé, no sé, vamos a suponer su tálamo, se queda allí. Pero finalmente se vuelve errante hasta en un lugar encaje. Y la metástasis se va a todas partes del cuerpo. Cuando hay metástasis no me dicen qué sitio se ha quedado, simplemente me dicen que ya salió del lugar original del tumor. Y por eso que los tumores malignos, muchos tienen una alta situación de que esas proteínas están afectadas. Muchos fácilmente empiezan a hacer metástasis. Por ejemplo, el melanoma. El melanoma es un tumorcito que está ahí, a la justa, está en mi piel, pero caramba, ya se extendió a todas partes. Tiene un alto porcentaje de metástasis. Entonces aquí hay que tener en cuenta que estas son proteínas de unión de célula a célula, por eso que les ponen acá célula 1, célula 2. ¿Y quiénes lo están uniendo? Estos dímeros de cadenina. Lo están uniendo para que no se separen. Pero en el momento que no hay esto, este se separa del otro y al final cada uno migra por donde puede migrar. Estos son los llamados receptores de la muerte, los like ligandos. Esto de acá se van a activar, doctores, y les decía, se activan porque finalmente empiezan a ser reconocidos algunos eventos que están ocurriendo en la célula que va a permitir que el proceso ocurra. La pregunta que nos hacemos es, ¿cómo ocurre este evento? Se van a activar una serie de proteínas llamadas caspasas. Estas caspasas, cuando la activación es interna, se habla de apoptosis de origen intrínseco. Cuando los ligandos son los que finalmente han recibido el estímulo, se habla de apoptosis de origen extrínseco. O sea, la señalización vino de afuera. ¿Vino de afuera para qué? Para que se destruya. Pero no, la misma célula puede generar su autoestimulación interna cuando ve algunos defectos, y a eso se le va a llamar apoptosis de origen intrínseco. Se activan las caspasas y esto va a generar fragmentos apoptóticos. Muy bien, esta es una célula T citotóxica, por ejemplo. Esta de acá es una forma de estimular estos ligandos de la muerte. La célula T citotóxica estimula para que esta célula se destruya. O sea, lo que ha generado una señalización para que las caspasas se activan y finalmente ocurren los fragmentos apoptóticos. Pero esto es externa, porque hubo una célula que afuera finalmente estimuló el ligando de la muerte. Y ese ligando de la muerte, llamado fast ligando, es la que finalmente lleva este mensaje hacia adentro. Y se activaron las caspasas. Y acá tiene que ver mucho la mitocondria. La mitocondria genera también señales de muerte y hay eventos en los cuales esto va a llevar a la activación de procaspasas que se van a activar y finalmente van a ocurrir el mismo proceso, fragmentos apoptóticos. ¿Y el origen dónde se inició? Aquí, en la mitocondria. ¿Por qué la mitocondria, doctores? Porque no nos olvidemos, doctores, que la mitocondria tiene ADN. Pero además de eso, ¿qué cosa está ocurriendo acá en la mitocondria? Está ocurriendo este asunto de la transferencia de electrones y protones en esta cadena transportadora de electrones. Pero además decíamos que esta cadena transportadora de electrones, que al final el último aceptor de electrones es el oxígeno, un porcentaje de 1 o 2% genera radicales libres. ¿Pero qué hacen los radicales libres? Van a afectar el ADN de la mitocondria. Es lo que lo tienen más cerca. Si yo afecto una actividad de la mitocondria, pues puedo empezar a ver que esas mitocondrias afectadas, si se siguen dividiendo en la célula, van a llevar esas mitocondrias defectuosas a todas las células que se están formando. Por consiguiente, esto de aquí también, cuando hay un daño marcado, va a activar mecanismos para que se generen los eventos asociados a la apoptosis. ¿No? Pero todo esto de acá está en relación a ello. Pueden haber una serie de estímulos
deprivación, esteroides, radiación, fármacos. Todos estos de acá son factores que pueden estimular los eventos. Los tipos de celulares en un epitelio normal, alteración de los genes, pérdida de un fragmento llamado APC, el epitelio empieza a hiperproliferarse, tengo el adenoma, activación de los genes del RAS, tengo el adenoma intermedio, tengo pérdida del gen supresor de tumores, el adenoma se hace más tardío, aquí aparece pérdida de la actividad de la proteína P53 y decíamos qué cosa la P53 es el vigilante de la célula. Si es vigilante, está tratando de verificar qué genes están alterados, pero si perdió la actividad, finalmente aparece el carcinoma y como consecuencia de eso, la metástasis, la asistencia. Secuenciación de hechos. Aquí, un gráfico, doctores, que nos va a ayudar mucho a pensar sobre esto. ¿Quién nos dice? Consumo anual per cápita de cigarrillos. 1990. Nada. Porque, entre comillas, la industria del tabaco todavía no era tan apoteósica. Pasan los años y empieza a haber. En 1900 había poco. En 1920, el asunto en relación al cáncer empieza a hacerse bastante notorio a medida que van pasando los años. 1920 es un pico de ascenso mucho más rápido. 40 se parece mucho, y aquí aparece un detalle interesante, cómo las mujeres empiezan a tener cáncer de pulmón. Antes el pico estaba básicamente establecido para los hombres, pero como hay un gran libro que dice, deben leer ese libro, dice La mujer imbécil, y dice eso, ¿por qué? Porque el doctor hace un análisis y dice, la mujer a través de los años ha venido imitando las estupideces de los hombres, entonces por consiguiente es una estúpida, ¿no? Entonces, diciendo, caramba, el hombre fuma y la mujer, en el afán de ser semejante, empieza a tomar, empieza a fumar, equiparando aquellos vicios que finalmente no son nada halagüeños, menos imitarlos, ¿no? Entonces ahí aparece el cáncer de pulmón y se hace cada vez más ostensible, ¿no? Entonces, doctores, acá lo que me están diciendo es la cantidad de muertes anuales de cáncer es sumamente importante. Estamos hablando de aproximadamente por 100.000 habitantes, es altísimo. Y esto de aquí, que nos parece, de repente nos puede parecer, bueno, relativamente anecdótico, está ocurriendo en todos los órganos, en mujeres y en hombres. Sabemos que el cáncer en hombres es más relevante. ¿Qué cáncer es en hombres más relevante? Próstata. Próstata. En mujeres, Mama. es más prevalente. Segunda causa de cáncer en hombres, Pulmón. estómago. ¿Ya? Aquí, esta es una realidad de Estados Unidos, una realidad donde ellos observan leucemia y linfomas 8%, tracto urinario 10%, próstata, colon, recto, riñón, páncreas, hígado, pulmón y bronco 28%, estómago 4%, esófago, perdón. En el caso de la mujer, mamas 15%, pulmón 26%. Finalmente, lo que estamos viendo es, esto es de repente un segmento de la población, pero finalmente nosotros en nuestra realidad, la primera causa de cáncer en mujeres, mamas. Primera causa de cáncer en hombres, Próstata. la primera causa. Pero hay realidades como por ejemplo en Japón, primera causa de muerte en Japón es cáncer de estómago. Para los tumores. ¿Por qué se muere de cáncer de estómago japonés? Es un factor que todavía sigue en motivo de estudio, ¿no? En Estados Unidos, primera causa de cáncer no es el estómago, no es el colon. Chatarra, Chatarra. probablemente, pero finalmente algo tiene que estar influyendo ahí para que aparezcan estos eventos. Las comidas ahumadas tienen muchos nitrosaminas, hay la posibilidad de que eso sea la causa. Entonces, doctores, estamos intentando graficarles de repente con esto que el asunto de estudiar los genes tiene que ser también gratificante observarlo en una evidencia práctica, y esta es la evidencia práctica.
¿Para qué estudiamos genes? Para intentar entender por qué ocurren cada uno de estos hechos. Y cada uno de esos hechos tiene un factor distinto. Cáncer de pulmón, tabaco, cierto, es una razón. Silicosis, es otra razón. Hay muchos factores que estimulan la aparición de un cáncer. Pero cáncer de estómago se ha atribuido mucho a las nitrosaminas, a las comidas ahumadas que uno consume. Choncholín, anticucho, pancita, rachi, ¿no? Entonces, esas cosas se establece que tienen nitrosamina, y eso es un factor de alto riesgo para que ocurran estos eventos asociados. Bien, doctores, esto más o menos es el esquema. Yo espero que les sea útil haber estado conmigo unos minutos. Se los dejo esto para que ustedes de repente lo puedan